Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a visitar una población llamada Biaroza o Bereza o seguramente en Yiddish algún otro nombre también, ¿no? No, sí, los judíos le decían Bereza, pero también se la llama Bereza Kartushka. En fin, sí, son los cambios de países y de gobiernos de cada sitio. Y bien, esta es una localidad en este momento de unos 50.000 habitantes, situada en el distrito de Brest, en la región occidental de Bielorrusia. No obstante, hasta el año 1795 y entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales fue parte del territorio polaco. Desde los inicios del siglo XVII ya había en la ciudad, entonces muy pequeña, una comunidad judía a la que se le permitió construir una sinagoga en el año 1629. Era una Kehilá que un siglo y algo más después, en 1766, contaba con 242 integrantes, que llegaron a ser a finales de ese mismo siglo XIX unos 2.600, algo más del 42% de la población total. En el año 1921 incluso había disminuido hasta los 2.100 judíos, pero también era menor la cantidad de vecinos no judíos, con lo cual los judíos ya eran un 61% de esa población general. Los miembros de la comunidad se dedicaban principalmente a la industria maderera, eran propietarios de aserraderos, tenían fábricas de muebles y otros productos que se hacían con este material y que destinaban sobre todo a la exportación. Allí actuaron varios notables rabinos y en esta década de 1920 también hubo políticos judíos dedicados a la política local, en este caso polaca, como por ejemplo el alcalde y el teniente de alcalde de la ciudad. Los niños tenían las opciones de estudiar en una escuela que impartía clases en hebreo, otra que lo hacía en yiddish y en un Talmud Torah. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, por el acuerdo soviético-alemán, Bereza pasó a ser gobernada por la Unión Soviética. Esta situación perjudicó gravemente al desarrollo comunitario. Las actividades políticas fueron prohibidas, entre ellas el sionismo, y también se redujeron drásticamente las empresas privadas, que fueron reemplazadas por una serie de comercios de propiedad estatal, y a las pocas que se les permitió continuar con sus actividades, se las gravó con importantes impuestos. Ante este panorama, los judíos intentaron sumarse al trabajo de las cooperativas creadas por el gobierno o desempeñar labores en el funcionariado. En junio del año 1941, roto el pacto Ribbentrop-Molotov, los nazis ocuparon inmediatamente la ciudad. Los judíos fueron agredidos, humillados por las tropas invasoras y las propiedades que aún tenían fueron saqueadas. Pocos días más tarde, la sinagoga y las viviendas aledañas ardieron en un incendio provocado. En el invierno de 1941-1942 cundían el hambre y las enfermedades y se secuestraba a los judíos para obligarlos a realizar trabajos forzados. A mediados del verano de este año citado de 1942, se establecieron dos guetos. El gueto A, donde se confinó a las personas que los nazis llamaron productivas, porque estaban destinadas a trabajar para ellos, y el gueto B para las no productivas. A los alojados en este último se los trasladó en julio de 1942 a la localidad de Bronagora, donde todos fueron asesinados. Algunos de los judíos alojados en el gueto A intentaron huir a los bosques o a otro gueto situado en Pruzhany,
donde aún no se estaba deportando a los encerrados. En octubre de ese mismo año, los nazis lanzaron una acción para liquidar el área del gueto, ante lo cual los judíos se alzaron en rebelión y lo incendiaron. Previendo las terribles represalias que en efecto se produjeron con aquellos a los que pudieron capturar, algunos miembros del Judenrat se suicidaron durante la última reunión que celebraron. Una gran parte de los judíos, como hemos dicho, que quedaron, fueron asesinados en el propio gueto. Otros que intentaron huir tras la rebelión y el incendio, alrededor de unas 1.800 personas, fueron también capturadas y asesinadas a las afueras de Bereza. Tras la Segunda Guerra Mundial, no volvió a fundarse una Kehilá nueva en esta localidad. Y bien, vamos con los nativos de la ciudad, algunos de ellos muy interesantes, como por ejemplo Yakov Klatskin, nacido en el año 1882, que fue filósofo, publicista, editor y autor. Era hijo del rabino de la ciudad en la época en que nació, Eliyahu Klatskin. Precisamente su padre lo educó y luego siguió recibiendo instrucción en yeshivot de Lituania. Más tarde se marchó a Alemania y realizó estudios con el filósofo Hermann Cohen. Obtuvo un doctorado en la Universidad Suiza de Berna y ya titulado volvió a Alemania, donde se dedicó a escribir en publicaciones en hebreo y fundó varias editoriales que publicaban libros judíos. Dirigió asimismo el Fondo Nacional Judío de la ciudad de Colonia. Gran parte de su obra la dedicó a Baruch Spinoza y se ocupó de la compilación de 10 de los 15 primeros tomos de la Enciclopedia Judaica Alemana junto a Nahum Goldman. Tuvo una cercana amistad con el músico Arnold Schoenberg, con quien se involucró en la necesidad de buscar un lugar de refugio para los judíos en los años 30 del siglo pasado, la siniestra década del nazismo. Tras la llegada al poder de los nazis en 1933, Klatskin se exilió en Suiza, donde se ganó la vida impartiendo conferencias de temas judíos. En el año 1941 se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor también en un college judío de Chicago. Algunas de las ideas más destacadas que sostuvo fueron el rechazo a la noción de que los judíos eran el pueblo elegido, consideraba que el sionismo debía servir para recuperar la tierra de Israel y que allí debía desarrollarse una vida normal para los judíos. Propuso un pacto en términos laico-nacionales por el cual el Estado judío no tendría una meta mesiánica o colonialista, sino que sería un sionismo territorial donde se desarrollara una nación con una cultura propia. Pensaba que aquellos que pregonaban la asimilación eran traidores a su pueblo. Fue crítico con la idea de Ahat Ha'am acerca de que la moralidad era la clave singular de Israel. Por el contrario, creía que la ética es universal y que ningún pueblo la tiene en particular. Entre sus obras más destacadas podemos citar Otsar Munahim a Philosophim, que traducido del hebreo significa términos de filosofía. Una obra en 4 volúmenes, al igual que varios libros, como hemos dicho, sobre Baruch Spinoza y Hermann Cohen, publicados en Alemania, además de la ya mencionada también compilación de la Enciclopedia Judaica. El mismo año en que regresó a Suiza, 1947, falleció en la localidad de Vevey a los 66 años de edad. La poeta y escritora, además de profesora de yiddish y hebreo, Kadie Molodovsky, nació también en Bereza en el año 1894. Recibió las primeras enseñanzas en su propia casa, tanto en materia religiosa como secular. Su padre, que era maestro en un heider, le enseñó la Torá, mientras que su abuela paterna la instruía en yiddish. Tuvo también profesores privados que le enseñaron lengua rusa, geografía, filosofía e historia internacional.
Su madre tenía una tienda de alimentación y elaboraba un aguardiente de centeno muy famoso en la zona. Después de obtener su título de maestra en Bereza a los 17 años, se marchó a Varsovia para estudiar pedagogía hebrea con Yehiel Alperin en los años 1913 y 1914. Al final de esos estudios enseñó ella misma a niños desplazados en la Primera Guerra Mundial. En 1916 se mudó a Odessa, donde trabajó con niños de preescolar y en una escuela primaria. Al año siguiente, volviendo a su ciudad natal, la guerra interrumpió su camino y tuvo que quedarse en Kiev varios años, de modo que allí vivió los pogromos de 1919. Mientras estuvo en esa ciudad, Molodovsky se unió al círculo literario yiddish del escritor David Bergelson, más tarde asesinado en las purgas de Stalin, y en 1920 Molodovsky publicó sus primeros poemas en la revista Eigens, que significa lo nuestro. Un año después se casó con el académico y periodista Simche Lev y se marcharon a vivir en Varsovia, ya capital de la Polonia independiente. Allí se publicó su primera obra, Heshvan die Knecht, Noches de Heshvan, en 1927, a la que siguieron varias otras. Entre tanto, enseñaba yiddish en escuelas primarias laicas de la red de la organización escolar Centrale Yiddische Schulorganisatie Tsillo, una moderna iniciativa pedagógica. También enseñaba hebreo en una escuela comunitaria judía. En esa ciudad alcanzó un gran prestigio como poeta e intelectual en los círculos literarios del yiddish durante el periodo de entreguerras. Algunos compositores pusieron música a sus poemas e historias infantiles que cantaron los niños de escuelas yiddish del mundo entero. Aparte, también alcanzó fama como autora de novelas, piezas para teatro y relatos. En 1935, dada la situación europea, se trasladó a vivir a Estados Unidos y se radicó en Nueva York, donde continuó publicando su propia obra y fundó y editó 2 revistas literarias internacionales en yiddish, Heim, hogar, y Svive, entorno. De esta última fue cofundadora y publicó 7 números hasta el año 1944. Tras la Segunda Guerra Mundial, y merece destacarse, publicó su colección de poemas Der Melech David allein ist geblieben, El rey David se quedó solo, publicada en 1946 y que trata el tema de la Shoah. Este libro contiene uno de sus poemas más destacados, El Hanun, Dios misericordioso, escrito en 1945. Entre 1949 y 1952, Kadie Molodovsky vivió en Tel Aviv con su marido y fue la editora de una revista llamada The Aim, El Hogar, publicada por la Organización de Mujeres Trabajadoras de Israel. A finales de 1952, el matrimonio regresó a Nueva York. En 1960 volvió a editar la revista Svive, Entorno, en la que continuó trabajando prácticamente hasta su muerte. En esa publicación apareció de forma serial desde marzo de 1965 hasta abril de 1974 su autobiografía, Von mein Elternseins Jerusche, de la herencia de mi bisabuelo. En total publicó 6 colecciones de poemas y en el año 1971 obtuvo el prestigioso premio de poesía en yiddish que lleva el nombre de Itzik Manger. Tanto parte de su poesía como algunos de sus libros de relatos fueron traducidos al inglés o publicados en ediciones bilingües. Cuando enviudó en 1974, se trasladó de Nueva York a Filadelfia para vivir cerca de algunos familiares, ya que era bastante mayor y tenía problemas de salud. Fue en esa ciudad donde falleció un año después, en 1975, a los 81 años de edad. Y bien, Jorge, ya ves, la pequeña Bereza ha dado algunos nombres muy destacados.
Nombres muy destacados para una ciudad prácticamente desconocida, perdida en el mapa de esa zona donde tantos judíos vivieron y hablaron en yiddish. Muchas gracias por habernos acercado a ese punto de la geografía y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas aquí. Muy bien, Jorge, hasta entonces.